tomar su lugar. Le damos en esta mañana la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, así como a todos nuestros hermanos que nos acompañan aquí de manera presencial. Quiero en esta mañana que me acompañe a Jueces 3. Vamos a leer los versos del 12 al 30. Jueces 3, versos del 12 al 30. Sigue ahí la lectura conmigo. Si no trajo su Biblia, ¿por qué no la trajo? Le invito a que pueda traerla la próxima vez, y si no, pues aquí al frente tenemos también la palabra del Señor. Dice Jueces 3, verso 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Pues estoy leyendo de la Biblia de las Américas, así que si parece diferente es porque es una versión diferente. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Israel había hecho lo malo, no Eglón. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amelec, y fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy grueso. Y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo: guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja. Y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, y he aquí las puertas de la sala de la terraza tenían pasado el cerrojo. Y dijeron: sin duda está haciendo sus necesidades en la sala de verano. Y esperaron hasta sentir inquietud, pues he aquí que él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y he aquí su señor caído en el suelo, muerto. Mas Ahod había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos, había escapado a Seirat. Y cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos, y les dijo: perseguidlos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos los moabitas. Y descendieron tras él, y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes. Ninguno escapó, y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. Vamos a buscar el rostro del Señor una vez más en oración. Padre nuestro,
Señor del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible y de todo lo que hay. En esta mañana invocamos tu rostro una vez más, Padre amado, para que puedas tener misericordia de nosotros. Señor, somos viles pecadores que no merecemos, Señor, tu amor, tu misericordia y tu gracia. Pero en tu bondad infinita a ti te ha placido, Señor, revelarnos todo por medio de tu Hijo. Ahora te pedimos, Señor, una vez más, que ilumines nuestro entenebrecido entendimiento, cegado por el pecado, Señor, y obstruido por nuestras propias vanidades. Despeja, Señor, nuestra mente de ideas contrarias a tu bendición, contrarias, Señor, a tu mensaje. Lleva cautivo, Señor, esos pensamientos negativos, esos pensamientos que nos mueven, Señor, a apartarnos de ti. Y permítenos ahora, Señor, contemplar la grandeza de tu santidad a través del mensaje de tu palabra. Abre nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones para recibir gustosamente este mensaje, de manera que se quede impregnado en nosotros, Señor, y que nos transforme y que nos haga conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a esta palabra, a aplicarla, Señor, que no quede únicamente en nuestros oídos o en el aire, sino que llegue a tener frutos espirituales en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para la gloria tuya únicamente. Amén y amén. Después de haber visto la historia de Otoniel, que es una historia relativamente corta, sin ninguna sorpresa y sumamente predecible, vivimos el ciclo de Israel y se cumple a cabalidad con la historia de Otoniel. No hay sorpresas, no hay ningún tipo de expectativa y todo se cumple de una manera lineal. Ahora nos preparamos para estudiar la vida de Ahod, cuyo nombre en hebreo es Ehud, y para efectos de nuestro estudio vamos a llamarlo en el resto del tiempo Ehud. Y usted va a saber que cuando hable de Ehud me estoy refiriendo a este personaje Ahod que habla aquí en Jueces 3. Recordemos entonces que Otoniel era un héroe renombrado, un héroe laureado de la época de la conquista, un guerrero que era descendiente de Caleb, y Caleb era un prócer muy querido por Israel. ¿Cómo se compara entonces este Ehud con este guerrero tan célebre que fue Otoniel? En primera instancia, el enemigo que va a enfrentar Ehud, que es Eglón el Moabita, no es ni por cerca tan potente como el enemigo al que se enfrentó Otoniel, que usted recordará que era Cusán Risataim, y Cusán Risataim significa doble mal, o sea, era un doble mal, el enemigo más temido de Israel. Las dos potencias de la Mesopotamia estaban unidos en Cusán Risataim, por lo tanto era un enemigo poderosísimo, al que Otoniel, con la ayuda y el poder de Dios, derrota como que si fuera nada. Ahora, este enemigo al que se enfrenta Ehud, que es Eglón el Moabita, no le llega ni por cerca a los pies al enemigo de Otoniel. De hecho, nos dice el texto que Jehová tuvo que fortalecer a Eglón para castigar la rebeldía de Israel. Eglón gobernó la región desde la ciudad de las palmeras. Creo que es mi micrófono que está haciendo interferencia. Eglón gobernó la región desde la ciudad de las palmeras, y dice que gobernó por 18 años, hasta que la gente predeciblemente se cansó de esa situación, clamó a Jehová por liberación, y el Señor, en respuesta, como lo había hecho con el tiempo de Otoniel, les levanta a un libertador cuyo nombre es
Ehud. Y note por favor, dame el otro micrófono, por favor. Uno, dos. Ahí estamos mejor, ¿verdad? Creo que es un cable de ese micrófono. Pues le decía que Eglón no fue el que hizo lo malo, sino que fue Israel. Ambos personajes que vamos a ver en esta mañana comienzan con E. Entonces es importante que usted no los pueda confundir. Uno es Ehud, que es el libertador, y el otro es Eglón, el villano. Entonces son cosas que tenemos que tener bien claras. En el relato nos dice que Israel le confía a Ehud que le lleve un tributo o una ofrenda a Eglón, quien es descrito en muchas versiones. Este Ehud, el que lleva la ofrenda de Israel, es descrito en muchas versiones como un hombre zurdo. Ahí puede ver en el verso 15 que nos dice que es un hombre zurdo. Sin embargo, el texto hebreo no usa la palabra, aquí cuando habla de zurdo, no usa la palabra que se usa en hebreo para describir la mano izquierda. Esa palabra es semol y habla de mano izquierda, pero en vez de decir mano izquierda, la palabra que usa acá el texto es la palabra hebrea iter, que significa que es impedido de la mano derecha. Eso tiene una implicación muy importante para nosotros, porque el término vuelve a utilizarse nuevamente en Jueces 20:16 y se usa para referirse a 700 hombres que aparecen aquí en este texto. Y se refiere a que esta gente de la tribu de Benjamín se preparaba en un entrenamiento para desarrollar técnicas ambidiestras de combate armado. Entonces, este entrenamiento les daba la capacidad de poder luchar con las dos manos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ya sea que pelearan con la espada en su mano izquierda o en su mano derecha, ellos podían manejar el combate con ambas manos. Entonces era una destreza especial que ellos tenían. Entonces podemos ver también en Primera de Crónicas 2:2 que hay otro grupo de hombres que tienen esta misma habilidad también, y eran los hermanos de Saúl. Acuérdense que el rey Saúl era descendiente también de esta tribu de Benjamín, y estos hermanos de Saúl lo abandonan para irse detrás de David cuando David es ungido rey. Y entonces podemos ver que en los guerreros, en esta guardia imperial que tenía Saúl, estos hombres también eran preparados en este combate ambidiestro, en este combate con las dos manos. De manera que al entender esto, nosotros podemos deducir que este Ehud era un soldado élite. No era cualquier soldado. Era un soldado que había sido entrenado en operativos de fuerzas especiales, en el grupo élite que podía manejar un arma con las dos manos. Y curiosamente, el nombre Benjamín, que es de la tribu de donde él desciende, Benjamín significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi diestra. Entonces note la ironía, porque es un juez que proviene de la tribu de la mano derecha, pero que es izquierdo, que es zurdo. Entonces, qué contrariedad. El texto nos dice también que Ehud fabricó para sí un arma especial, que era una pequeña espada de un codo de largo, nos dice ahí el texto también. En realidad no era una espada, sino que una daga o un puñal. Algunas versiones sí lo traducen como daga, otras como puñal.
Y la cosa es que dice que él escondió esta daga debajo de su ropa, a la altura del muslo derecho, para que pudiera tomarla rápidamente con su mano izquierda. O sea, el poder tenerla a la derecha, debajo de su ropa, le permitió poder sacar rápidamente esa espada con su mano izquierda. Y el relato continúa diciendo que Ehud viene y se acerca al rey con el tributo, con la ofrenda que Israel le había dado. Y en este punto nosotros nos vamos a dar cuenta que el texto toma dos niveles interpretativos. El primer nivel es un nivel histórico y el segundo nivel es un nivel simbólico. El nivel simbólico podemos verlo nosotros con las diferentes palabras que son utilizadas para describir minuciosamente y a detalle el asesinato de Eglón. Creo que ningún otro suceso tiene, por lo menos aquí en el libro de Jueces, ningún otro suceso tiene tanto detalle como el asesinato de Eglón. Vamos a ver nosotros que, por ejemplo, el nombre del rey, el nombre de Eglón, significa becerro o novilla. Y esto tiene una particularidad porque esa palabra, Eglón, está escrita y conjugada ahí en su género femenino. Eglón es el término femenino para una becerra o novilla. El término masculino es Egel. Cuando hablamos de un becerro o de un novillo, es Egel. Pero Eglón es una novilla. Está escrita intencionalmente en género femenino. Y esto es importante porque cuando nosotros empezamos a ver todas estas imágenes, el lenguaje que está utilizando, el tributo que lleva, la becerra, que era el animal que Israel ofrecía en sacrificio, nos vamos a dar cuenta que simbólicamente toda esta descripción de este asesinato tiene matices sacrificiales, tiene matices de los rituales que Israel llevaba a cabo. Por ejemplo, cuando hablamos del tributo, Ehud le trae a Eglón un tributo, y esa palabra tributo es la misma que se utiliza en Levítico 2 del 1 al 15 cuando habla de traer una ofrenda a Jehová. Entonces usted va a ver que todas estas cosas tienen un matiz sacrificial, un matiz del ritual que Israel practicaba al momento de oficiar sacrificios. También dice que le entregó. Entregar el tributo es la misma palabra de ofrecer que encontramos en Levíticos 3 y Levíticos 7 y 9, y describe la actitud de un adorador al momento de traer una ofrenda sobre el altar. Una persona en el antiguo Israel, al escuchar todas estas palabras ser conjugadas de esta manera, podía saber que había un doble sentido en la manera en cómo se estaba presentando esa historia, porque inmediatamente conectaría su mente con todos los elementos propios de un sacrificio o de un ritual expiatorio. La palabra hebrea para el arma que había fabricado Ehud es llama de fuego. Por eso el tema se llama Operación Llama de Fuego. El verso 22 dice que esa espada, cuando la metió en el estómago de Eglón, dice que se metió toda la espada y que la gordura agarró hasta la cacha y no la pudo sacar. Y cuando la metió, toda la hoja quedó adentro del estómago de Eglón. Pero la palabra que usa ahí para hoja no es la palabra que se usa para filo, sino que es la palabra llama de fuego. Entonces, lo que está diciendo acá es el nombre de la daga que tenía Ehud. El nombre era llama de fuego. Y aunque no es la palabra común que la Biblia usa para fuego sacrificial, se utiliza también de una forma única en Jueces 13:20. Miren lo que dice Jueces 13:20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. La palabra llama acá es una referencia también al nombre de llama de fuego que tenía el puñal de Ehud.
Entonces simbolizaba algo así como el fuego del sacrificio, el fuego en el altar que consumía el sacrificio que traían los israelitas para hacer expiación. Entonces, por un lado, tenemos acá el hecho histórico. Ehud apuñala a Eglón con su daga, que se llamaba llama de fuego, y por el otro lado es un simbolismo que representa una ofrenda quemada, ¿sí? Que trajo una vaca sobre el altar y que como una ofrenda, que la presentó como una ofrenda, y la ofrenda fue consumida por la llama de fuego. ¿Puede ver usted a todos el paralelismo acá? O sea, en el lado histórico es un asesinato con una daga, pero por el lado simbólico, la forma en que es narrada la historia parece como que si fuera un sacrificio que está ofreciendo, una ofrenda que se está ofreciendo sobre el altar y que está siendo quemada por una llama de fuego. Después de la estocada mortal que le da Ehud a Eglón, la palabra hebrea para lo que sale de Eglón es la palabra parsidón. Jueces 3:22 nos dice: la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Miren qué lujo de detalle es el que está dando este pasaje. Dice que fue con tanta fuerza la estocada que le pegó Ehud a Eglón, que la cuchilla se enterró y no la pudo sacar. Y el resultado de ese ataque fue que hasta el estiércol salió de sus intestinos. Nuevamente, en un nivel histórico se está refiriendo a lo que había en el interior de los intestinos de Eglón. Pero en un nivel simbólico, el juego de palabras hace nuevamente referencia a los sacrificios de expiación. Porque si nosotros leemos en Levíticos 4:11 dice: la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol serán consumidos por el fuego. Entonces, la manera en cómo se está narrando esta historia en este fragmento de Jueces tiene estos dos niveles: el nivel histórico en el que se desarrolla y el nivel simbólico que hace una referencia a un sacrificio de expiación y cómo eran ofrecidos estos sacrificios por los israelitas. En un nivel la historia es un asesinato, pero la historia resuena con el lenguaje de sacrificio animal, y estos matices sacrificiales son una pieza central de otro quiasmo que nosotros vamos a encontrar aquí en este libro de Jueces y que aparece de esta manera. Si usted recuerda lo que era un quiasmo, lo explicamos en la enseñanza anterior. Es una figura literaria en la que la primera parte se relaciona con la última y la segunda parte se relaciona con la penúltima. Entonces, el quiasmo se da de la siguiente manera. Ehud pasa por los ídolos que estaban en Gilgal, nos dice el verso 19. Cuando entra, pasa por unos ídolos. Después, los sirvientes de Eglón se salen. Eglón se retira a su sala de verano, y ahí en medio de todo el asunto está el punto central de la historia. Eglón es asesinado. Después de eso, se supone que Eglón está en su sala de verano y los sirvientes de Eglón entran nuevamente y Ehud se escapa pasando por los ídolos. Entonces vamos a ver que el primer evento, se relaciona con el último. Ehud entra por los ídolos y sale por los ídolos, ¿sí? En el segundo evento, los sirvientes de Eglón se salen y se relaciona esto con el penúltimo evento, que los sirvientes de Eglón vuelven a entrar. Eglón se retira a su sala de verano y los sirvientes suponen que Eglón está en la sala de verano. Ve la relación A con A, B con B, C con C, y en el punto central, Eglón es asesinado con matices sacrificiales, y esto es lo que marca la unión o la parte central en toda esta estructura. Entonces, esta figura
literaria nos muestra precisamente eso que estamos viendo, que aunque es un asesinato en un nivel histórico, es también una representación de un sacrificio espiritual como el que ofrecían los israelitas cuando cuando buscaban la expiación del Señor por sus pecados. Ahora, la pregunta es: ¿por qué presentar un asesinato como un sacrificio? Y la respuesta es porque existe un andamiaje, existe una estructura escatológica, espiritual, detrás de todo este relato. ¿Qué significa esto? Que hay una relación entre este relato y los eventos del fin, y los eventos del porvenir. Hay una conexión entre este relato y la historia de la redención de la iglesia que nosotros tenemos que aprender. Cuando leemos el relato del asesinato, como se leería en hebreo, nos damos cuenta que destacan algunas palabras que son muy interesantes y que vale la pena para nosotros definir, porque son únicas y exclusivas de este relato en particular. Así que yo quiero leérselo como lo definiría en el idioma hebreo. Nuevamente, de los versos 20 al 24. Dice: Ehud vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de Méquera. Esa es la palabra que se usa en hebreo. Estaba sentado solo en su sala de Méquera. Y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Y Ehud alargó la mano izquierda y tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la Nitzab entró también tras la Lahab, tras la llama de fuego. Y la gordura se cerró sobre la llama de fuego, pues no sacó la espada de su vientre. Y se le salieron los Pérsidon. Entonces salió Ehud al Misderón, cerró tras sí la puerta de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, y he aquí, las puertas de la sala de la terraza tenían pasado el cerrojo. Y dijeron: sin duda está haciendo su necesidad en la sala de Méquera. Ahora, estas palabras las vamos a definir, y son 4 palabras muy importantes que encontramos en este párrafo. La palabra Méquera, la palabra Nitzab, la palabra Pársidon y la palabra Misderón. ¿Por qué es necesario que nosotros miremos estas palabras y que las definamos? ¿Porque suenan bonitas y porque el pastor quiere mostrar cuánto sabe de hebreo? No, porque son importantes y porque solo aparecen aquí. En el resto de la Biblia no aparecen. La palabra Nitzab solo aparece aquí en toda la Biblia, y su contexto sugiere que hace referencia a la cacha de la daga de Ehud, cuyo nombre vimos anteriormente que era llama de fuego. Y toda esa daga quedó sumergida adentro del estómago de Eglón. Entonces, mientras procesa esta información, piense qué tan gordo tiene que haber sido, qué tan obeso tiene que haber sido Eglón para que se le quedara toda una espada o toda una daga de un codo, que es por lo menos 12 pulgadas, metida en el estómago. Era increíblemente obeso, ¿verdad? La palabra Méquera también es el único lugar donde aparece en toda la Biblia. Si se deriva del verbo querá, que es suceder, y está siendo conjugado aquí en el tiempo, en participio, en la forma de participio, la sala de Méquera se traduce literalmente como la sala o el lugar donde sucede algo, el lugar donde suceden las cosas. La concordancia Strong dice que se llama sala de verano porque ahí era donde los reyes iban a refrescarse. El lugar donde algo sucede es una manera eufemística o políticamente correcta de decir que ese era el excusado. A esa sala de Méquera se refiere al excusado. Entonces ahora tiene sentido porque se llama el lugar donde algo sucede. Entonces ya sabe usted qué es lo que sucede
en esa sala de Méquera o en esa sala de verano, donde van a refrescarse los reyes de una tremenda urgencia. ¿Verdad? Podemos conectar todo el sentido de esta frase cuando entendemos de dónde proviene. De manera que el rey Eglón estaba sentado en su baño privado. De hecho, esto se manifiesta en el verso 24, en la traducción de la Biblia de las Américas. Dice el verso 24, sin duda, está haciendo su necesidad en la sala de verano. Ahora podemos entender qué es esa sala de verano. La Reina Valera 60 no nos dice mucho acerca de eso, dice solamente que cubre sus pies, lo cual es una expresión para hacer sus necesidades. Ellos hacían agachados, entonces la túnica cubría sus pies mientras hacían sus necesidades. Y esto es lo que los sirvientes pensaron que estaba haciendo en el salón. Sin embargo, en el verso 20 nos dice que Eglón estaba sentado en su trono. Y esta es otra expresión de doble sentido, que está puesta ahí con una intención humorística. Lo están contando como algo cómico, como una escena cómica. El trono de Eglón era el cuarto para defecar, o el sanitario de aquella época. ¿Sí? Eglón estaba sentado en el trono, ¿verdad? Es una expresión humorística que deja el escritor de Jueces. La palabra Parsidón, que también solo se encuentra aquí en la Biblia, y por eso la estamos definiendo, define lo que salió de los intestinos de Eglón después de que fue apuñalado. Y probablemente olía mal. El cuarto olía mal y se venía un mal olor. Y esa es la razón por la que los sirvientes de Eglón pensaron que estaba defecando, pensaron que estaba haciendo sus necesidades. Finalmente se nos dice que Ehud salió por un lugar misterioso que se llama Misderón. Y otra palabra que solo se encuentra también aquí en este párrafo. Misderón se usa para designar el espacio que había entre el cuarto superior del sanitario típico de esa época, y era como una especie de armario que estaba detrás de ese cuarto, que funcionaba como una fosa séptica donde caía el excremento y luego era limpiado por los sirvientes después de que el rey había terminado de hacer sus necesidades. Así que Ehud cerró la puerta de este cuarto del sanitario superior desde adentro, de manera que los sirvientes de Eglón no lo vieron partir, porque él se salió por la fosa séptica. Entonces quiero explicarle lo que todo esto significa. Esta imagen quizás no se mira bien, pero aquí la podemos ver mejor. Eglón entró al Mézquera, que era la sala de verano, que era el excusado, ¿sí? Y entonces juntamente con Eglón, cuando estaba sentado, entró Ehud. Y después de decirle, tengo una palabra de Dios para ti, y meterle el puñal, Eglón cayó y se salió el excremento, y Ehud salió por el Misderón al cuarto de fosa séptica y escapó de acá. Como los guardias estaban acá en la entrada del Mézquera, que era la sala de verano, no lo vieron partir, porque el hombre salió por abajo. ¿Sí entienden? Entonces fue una salida triunfal, pero no tanto, ¿verdad? Vamos a hacer entonces una reconstrucción forense de todo este asesinato. Vamos a entrar como CSI a ver qué fue lo que pasó. Vamos a hacer la reconstrucción de los hechos. Ehud llega donde está Eglón, mientras estaba sentado en el excusado real. Ehud le dice, tengo una palabra de Dios para ti. Y Eglón se levanta de su trono, y Ehud alcanza la daga de su muslo derecho con su mano izquierda, y la enterró en el estómago de Eglón tan profundo que hasta la cacha entró después del filo de llama de fuego, que era el nombre de la daga. Luego, después de la apuñalada, salió el excremento de Ehud, y cuando Ehud yacía tirado, cuando Eglón
yacía tirado, Ehud fue y cerró la puerta por adentro para que no entraran los guardias. ¿Sí? Cierra la puerta del excusado con llave y luego salta por la fosa séptica, escapando de la escena del crimen. Así que cuando los sirvientes de Eglón llegaron, encontraron la puerta cerrada y como sintieron mal olor, pensaron que estaba haciendo sus necesidades. A medida que transcurría el tiempo y viendo que Eglón no abría la puerta ni respondía, de modo que decidieron entrar, y fue ahí cuando vieron que el rey se encontraba muerto y tirado. Se encontraron con el cadáver, se encontraron con aquella dantesca escena, y ahí yacía muerto Eglón, rodeado de su propio excremento, rodeado de sus propias heces. De hecho, esta narración es más cómica que trágica. La audiencia de antaño debió haber gozado y estado sumamente entretenida al escuchar la historia ser contada una y otra vez por medio de la tradición oral. Sumado a eso, el hecho de que el escape de Ehud no fue nada triunfalista. La manera en la que el texto se refiere también al tamaño y el volumen de Eglón lo personifica como cómicamente obeso. Luego del asesinato, Ehud va y reúne a todo Israel, toma el control del Jordán, de modo que los moabitas no pudieron apoyar las tropas de Eglón, e Israel obtiene una tremenda victoria que dura por un periodo pragmático de 80 años. O sea, es una gran victoria, es una victoria arrolladora. Sin embargo, tenemos todavía algo más que decir acerca de cómo el texto ridiculiza a este rey idólatra y extranjero. Anteriormente mencionamos, usted recuerda, que su nombre significa becerra o novilla en género femenino específicamente, como dando a entender que su masculinidad era cuestionable. El hecho de que hay una palabra para becerro en masculino, pero sin embargo él usa esa palabra en género femenino, deja entrever que su masculinidad o su virilidad estaba en entredicho. Sumado a eso, la pregunta que queda en el aire es: ¿por qué despachó a los guardias? Si estaba delante de un soldado enemigo, ¿por qué le concede una audiencia privada a un soldado enemigo y le dice a los guardias que se vayan? ¿Por qué despacharía a los guardias? Aun cuando la única salida es que tengan que pasar frente a ellos. O sea, ¿por qué quiere quedarse solo con Ehud? Así que la trama sexual se sigue desarrollando de una manera muy sutil. Eglón el moabita es retratado como un homosexual, y esta era una práctica común entre los pueblos que vivían en Canaán. Su idolatría, su paganismo, siempre va a estar vinculado con la depravación sexual. Y Ehud el benjamita consigue engañarlo ofreciéndole relaciones íntimas. Le dice: tengo un mensaje privado para ti. Y Eglón le dice: espérate, guarda silencio. Y entonces despide a todo el mundo para quedarse ellos dos solos. El imaginario sexual es tan explícito que difícilmente necesita más elaboración. Entonces, lo que sucede a continuación nos muestra una clara imagen de qué es lo que hay en el aire. Ehud se mete la mano debajo de la ropa a la altura de su muslo derecho, donde yace su miembro, y el tamaño y la forma de la daga despierta en la mente de la audiencia la imagen de un falo descomunalmente grande. Y al ser contada la historia de una manera verbal, uno puede imaginarse al narrador haciendo énfasis en el tamaño de un codo de largo de aquel instrumento. De tal manera que es una alusión fálica que no puede ser obviada. O sea, de lo que está hablando es de un miembro masculino. La idea es que Eglón pensó que Ehud le ofrecía tener relaciones íntimas.
Y eso explica por qué despachó a los guardias y por qué trancó la puerta. Entonces Ehud procedió a meter su mano bajo su ropa, y en lugar de sacar el accesorio que Eglón se imaginaba, lo que sacó fue una daga puntiaguda que esperaba para perforar. De nuevo, uno no puede evitar pensar en la manera divertidísima en la que esta historia podría ser contada en aquel tiempo. Pero ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Y por qué está esta historia ahí para nosotros? ¿Qué podemos aprender de todo este relato? El recuerdo de estos eventos fue preservado a través de fuentes orales y escritas. Y las historias de esta época tardía del bronce muestran que el pueblo de Jehová triunfó sobre el pueblo del dios falso Quemos. En Primera de Reyes 11:7, Quemos es el ídolo abominable de los moabitas. Aunque Ehud fue astuto, se personifica a Ehud como extremadamente astuto, Eglón fue tan estúpido como una vaca. Eso es lo que nos muestra el texto aquí. Entonces podemos deducir que el poder que tenían los moabitas era solamente una ilusión, y derrocarlos fue tan fácil como sacrificar un becerro. La manera en cómo Ehud derrota a Eglón es con la misma facilidad con la que un sacerdote agarraría a una novilla para ser sacrificada sobre un altar. Quizás en algún momento de la historia este relato fue preservado con fines patrióticos y de exaltar el poder de Israel y con fines etnocéntricos para decir Israel es el pueblo de Dios que tiene el poder de Dios para vencer sobre los enemigos de esta tierra. Pero ahora que esta historia está enmarcada en este libro de los jueces, es un recordatorio para nosotros, mis amados, que el pueblo de Dios triunfará si actúa esperando que Dios traiga la victoria. La historia del asesinato es enmarcada en referencia a los ídolos, y esto conecta la historia con relación a la adoración verdadera a Jehová, por encima de la adoración a todos esos dioses falsos y dioses vacíos. El pueblo de Dios es astuto. Jesús de hecho nos dice que tenemos que ser astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Y esta es precisamente la actitud que vemos en Ehud cuando enfrenta a Eglón. En cambio, el pueblo idólatra es ingenuo como Eglón. El rey de ellos es un rey ridículo que depende de ídolos y que promueve la idolatría. Sin embargo, podemos ver acá que los ídolos no hacen nada y se quedan mudos mientras la matanza se está llevando a cabo. Aquí hay un paradigma en el libro de los jueces, y ese es que los ídolos siempre decepcionan a sus seguidores. Siempre decepcionan a sus seguidores. Así que si tú aún adoras ídolos, estás en la misma categoría de ese ridículo rey Eglón. Tonto, estúpido, desenfrenado, es decir, dejado llevar por sus deseos más carnales y con serias desviaciones sexuales. No es de extrañarse que las religiones donde más abunda la idolatría es donde más problemas de homosexualidad y de pedofilia hay entre sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque precisamente el paganismo está vinculado con la depravación sexual. Este era un denominador común en Grecia, en Roma, en Canaán y en todas las otras religiones paganas. Cualquier religión que sea idólatra, usted va a ver que el resultado es el desenfreno moral y sexual. Eso va junto, va de la mano. Entonces, si tú todavía tienes ídolos y adoras ídolos en tu corazón, examina y te vas a dar cuenta que estás cometiendo los mismos pecados, los mismos patrones que este rey pagano, idólatra y ajeno al pueblo de Dios que se llamaba Eglón. Y a pesar de todas las connotaciones físicas y sexuales que hay en esa historia, el verdadero conflicto
es de carácter espiritual. Las naciones paganas dominan solamente cuando Israel no tiene fe. Cuando Israel deja de tener fe, las naciones paganas se levantan, imponen su criterio sobre el pueblo de Dios. El tema real es la impotencia de los ídolos. Cuando el pueblo de Dios confía en Él, cuando el pueblo de Dios confía en Dios, el enemigo se evapora sin mayor esfuerzo. Imagínense con qué facilidad llega Ehud y mata a Eglón. Porque el pueblo ya se había vuelto al Señor. Entonces, si el Señor ha dicho que va a entregar a nuestro enemigo en nuestras manos, lo único que tenemos que hacer es creerle y trabajar por ello. La iglesia de hoy también se encuentra sujeta a una cultura de idolatría. Aunque en gran parte no es religiosa, la idolatría de este lado del hemisferio se centra en la autonomía de Dios. Yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Y también en las filosofías humanistas. Tú eres el centro del universo, lo más importante del universo eres tú. El universo conspira a favor tuyo para que consigas lo que tú quieras. Todas esas cosas son una forma de idolatría que aún la iglesia cae en esos errores. La gente hoy en día hace lo que bien le parece ante sus propios ojos, sin importarles lo que diga la palabra de Dios. En ese sentido, el libro de Jueces, hemos dicho anteriormente, que se parece a nuestros tiempos. A pesar de todas estas cosas que están siendo promovidas, es en esta clase de mundo que el Padre forja su iglesia. Es contra estas cosas que el Padre levanta y desarrolla su propia iglesia. El libro de los Hebreos nos lleva por un recorrido al Salón de la Fama de los grandes hombres de Dios que desafiaron al mundo. Hebreos 11:32 dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de... Y miren, menciona los jueces, menciona precisamente los personajes de este libro. Dice: me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Todos ellos son jueces. Y después salta al tiempo de los reyes, David, Samuel. Y después salta al tiempo de los profetas. Dice: los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y aunque no se menciona a Ehud específicamente, encaja en el patrón de lo que nos está diciendo Hebreos. Ehud es llamado en el verso 15 libertador del pueblo de Israel. Y en efecto logra liberar al pueblo judío del yugo de la opresión, liderándolos hacia la batalla contra el ejército moabita. La fácil victoria que tienen los israelitas después de estar 18 años cautivos bajo el yugo de la opresión de Eglón el moabita nos muestra que siempre fueron superiores. O sea, si se hubieran levantado antes, no hubieran pasado 18 años. O sea, ellos tenían todo el tiempo la fuerza para poder derrotar a los moabitas. Pero como estaban entretenidos en su pecado, no podían darse cuenta de estas cosas. Lo único que tenían que hacer era levantarse y luchar. Y eso era lo mismo que Dios les había dicho desde un principio cuando tomaron Canaán. Si ustedes van y luchan, los van a poder vencer. No tienen que pasar por todo ese drama y por toda esa crisis. La fe es la clave. Lo único que necesitaban hacer ellos era obedecer al mandamiento del Señor. El libro de Hebreos conecta esta realidad espiritual con el Señor Jesucristo, el pionero de nuestra fe, quien sufrió en la cruz y fue glorificado. Y al igual que Él, nosotros somos llamados a resistir el pecado, a luchar con Él, a derrotar este yugo de la opresión mientras resistimos la disciplina de Dios. Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este llamado de aquí, de este verso de Hebreos, proviene de la misma tela pactual, del mismo hilo conductor del llamado que Dios le hace a Israel a poner su fe en práctica, a ir y tomar la tierra, a ir y pelear contra los enemigos del Señor, matarlos y sacrificar a sus animales. Lo mismo que le dijo a Israel es lo mismo que el escritor de Hebreos nos dice a nosotros, que el Señor nos dice a nosotros a través del escritor de Hebreos: que luchemos contra el pecado, que vayamos y le hagamos la guerra. No podemos permitir que Eglón gobierne nuestra vida. Si nosotros nos levantamos y luchamos contra él, nosotros lo vamos a vencer. El problema es que nos sentamos a contemplar a Eglón y a disfrutar sus efectos sobre nuestra vida, en lugar de levantarnos y luchar y obedecer a lo que Dios nos ha dicho. Esto naturalmente nos conduce a la pregunta aplicativa: ¿qué pecados son los que nos oprimen a nosotros? ¿Qué pecado particularmente te oprime a ti? ¿Qué pecado necesitas derrocar de tu vida simplemente haciendo lo que Dios te ha mandado hacer? Cuando tú hagas lo que Dios te manda hacer, el pecado se va a esfumar de tu vida. De la misma manera y con la misma facilidad con que Ehud mató a Eglón. ¿Qué idolatrías necias entretienes en tu corazón? El verso 16 nos dice que Ehud se hizo un puñal de 2 filos. La palabra filo en hebreo significa boca. Y esta frase se traduce literalmente como una espada o un puñal de 2 bocas. En el verso 20, Ehud le dice literalmente a Eglón que trae un mensaje de la boca del Señor. Le trae palabra de Dios a través de esa espada de 2 bocas. Dice el verso 20: y Ehud dijo, tengo palabra de Dios para ti. ¿Y cuál era esa palabra de Dios para él? El puñal de 2 bocas, la espada de 2 filos. Y esta espada de 2 bocas conecta el relato de Ehud con otras espadas que nosotros vamos a encontrar similares en la Biblia. El Salmo 149:6, por ejemplo, dice: exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Y uno mayormente conocido, el de Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La imagen de la espada de 2 filos se usa en Apocalipsis también para referirse al Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y el Juez Supremo que viene a juzgar a las naciones, a rescatar a su pueblo y a purificar a su iglesia. Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eglón asesinado por la palabra de Dios de 2 filos
Es una imagen del tiempo final, cuando las naciones estarán frente al juez de jueces, el juez de todo el mundo. Al final, todos los enemigos del Señor van a ser vencidos y van a ser echados en el lago de fuego. Ehud, el libertador, anticipa para nosotros el acto final de salvación. Cuando Jesucristo juzgue al mundo, cuando castigue a los que no son de Él y establezca la paz en la tierra por toda la eternidad. Ehud mató al enemigo del pueblo de Dios con un puñal apodado llama de fuego, que representaba la palabra de Dios. Cuando nosotros nos levantemos obedeciendo al Señor a través de su palabra, nosotros vamos a vencer a nuestros enemigos. Pero en el día final, el Señor Jesús va a destruir a todos los enemigos del pueblo de Dios, a todos sus enemigos, con el resplandor de su venida, nos dice Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El espíritu de su boca es esa espada de dos filos, su palabra misma, que ni el enemigo puede contener. Si la operación llama de fuego liberó a Israel de la opresión de Eglón el Moabita, la operación resplandor de su venida nos liberará definitivamente de todos nuestros enemigos. Por lo tanto, esperamos su venida con fe mientras somos obedientes a sus mandamientos. Póngase de pie, vamos a orar en esta. Señor Dios nuestro, esta mañana queremos confesarte de la misma manera que Israel había entretenido por muchos años, Señor, los pecados y las transgresiones propias de un pueblo pagano. Señor, asimismo, nosotros hemos entretenido en nuestro corazón pecados que son abominables a ti, que solo tú conoces, Señor. Y Padre, hoy hemos entendido que si hemos permanecido en ellos es porque hemos sido tolerantes, es porque hemos sido, Señor, negligentes y desobedientes en obedecer a tu palabra, en obedecer a tu mandato. Ahora, Señor, nos volvemos de nuestros malos caminos. Tu Espíritu Santo nos ha persuadido por tu palabra de la maldad que hay en nosotros. Y ahora, Señor mi Dios, nos ha facultado y nos ha empoderado para volvernos de esa maldad. Y como el pueblo de Israel, ahora clamamos a ti, a ese libertador justo, perfecto y santo que es Cristo Jesús, para que se levante y derroque, Señor, de nuestra vida ese pecado que tan fácilmente nos envuelve. Levántate, oh Señor, ahora y ayúdanos a vencer a nuestros enemigos con el poder de tu palabra. Señor, como Israel, permítenos tener una victoria abrumadora, de tal manera que no nos volvamos atrás, que tu nombre sea glorificado y exaltado en nuestra vida, para que todos los demás pueblos, Señor, para que todos los demás seguidores de ídolos falsos, de ídolos vacíos, Señor, puedan ver en nosotros que tú eres el Dios verdadero, el único Dios vivo y real, que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas y de gobernar, Señor, por encima de todas las cosas. Ayúdanos ahora, Señor, a poder cumplir con tu voluntad, obedecer tus mandatos
Mientras esperamos como iglesia, Señor, aquel día glorioso donde todos los enemigos serán puestos debajo de tus pies, cuando eliminarás con el resplandor de tu venida y con la espada de tu boca, Señor, a todos aquellos enemigos de tu pueblo, incluso a la muerte misma, Señor. Y cuando estemos contigo por toda una eternidad, donde ya todos los dolores, todo el llanto y todo el sufrimiento será borrado, Señor, y nunca más tendremos memoria de ello. Añoramos ese tiempo, Señor. Tu iglesia clama, ven pronto. Y entre tanto, nos esforzamos por medio de tu Espíritu Santo para guardar tus mandamientos. En Cristo Jesús oramos.